Tengan todos un buen día. Vamos con la sesión número 12 para octavo grado, donde veremos la lección 5.1, 5.2 y 5.3 de la unidad número 5, que se titula Geometría plana, triángulos. Bien, la reflexión nos dice: las matemáticas son la gimnasia del espíritu y una preparación para la filosofía. Sócrates. Para la primera explicación del nuevo problema, tenemos lo siguiente: una clasificación de triángulos por sus lados y por sus ángulos. Entonces existen dos clasificaciones: por lados y por ángulos. Para la clasificación en lados tenemos categorías. Tenemos el triángulo equilátero, donde sabemos que la longitud de todos los lados son iguales, es decir, este lado del triángulo es igual a este lado del triángulo y es igual a este lado del triángulo. Tenemos otra categoría donde está el triángulo isósceles, y este nos dice que tiene dos lados iguales y uno desigual o diferente, es decir, este lado del triángulo es igual a este otro lado del triángulo, más no este lado es igual, es decir, este es el desigual o es el distinto. El escaleno nos habla de que las tres medidas de sus lados son distintas, son diferentes, es decir, este lado no mide lo mismo que este otro lado y estos dos lados no miden lo mismo que este tercer lado. Hablemos entonces ahora de la clasificación por ángulos. Tenemos el triángulo acutángulo, donde las tres medidas de los ángulos internos son menores de 90 grados o son ángulos agudos, es decir, este ángulo de acá mide menos de 90, este ángulo de acá también mide menos de 90 y este también mide menos de 90. Tenemos el otro triángulo que es triángulo obtusángulo, donde solamente uno de sus ángulos internos es mayor de 90 grados o un ángulo obtuso. Significa que uno de estos, en este caso el que está acá, es mayor de 90 grados y estos dos pues no infieren mucho, más bien solo que uno sea mayor de 90. Y tenemos el triángulo rectángulo, donde solamente uno de sus ángulos es recto o que mide 90 grados. En este caso es el que está acá. En este triángulo justamente este ángulo mide 90 grados y se representa por esta esquina. Sin embargo, estos dos pues no son muy relevantes a la hora de determinar si un triángulo es rectángulo. Ahora bien, ahora sí empezamos con la parte del baricentro. Nos pide que encontremos el baricentro del siguiente triángulo. Veamos primeramente. Podemos determinar a simple vista que esto es un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque se puede notar que este lado no es igual a este y estos dos no son iguales a este. Así también como que es un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque puedo determinar que estos ángulos son menores a 90 grados. Para encontrar el baricentro, lo primero que voy a hacer es encontrar justamente la mitad de cada lado. ¿Cómo hago eso? Bien, voy a tomar el lado C y B con una regla. ¿Sí? Acá está mi regla. Y voy a medir dicho valor. Ubico el 0 acá, más pequeño. Lo ubico de esa forma. Y arreglo la regla de tal manera de que pueda medir bien y puedo fijarme que este lado mide 10 centímetros. Entonces lo que voy a hacer ahora es acá marcar justamente la mitad. Estamos hablando de 5 centímetros. Muy bien, me voy a pasar al otro lado, eso de acá, y veamos cuánto mide aproximadamente. Puedo ver que de forma muy aproximada mide 13 centímetros, entonces la mitad de 13 centímetros es igual a 6.5. Entonces lo que voy a hacer es marcar justamente la mitad en 6.5. Ahí. Y ya con esas dos marcas es suficiente, pero también podemos encontrar la mitad del otro lado.
y lo vamos a hacer también. Si paso hasta acá, y puedo ver que mide aproximadamente 12.5. Entonces 12.5 es igual a su mitad, a 6.25. Entonces yo estoy acá con 6, justamente parto acá a la mitad. Muy bien, ya que tengo esto, nada más me voy a encargar ahora de unir dichos puntos medios o dichas mitades con sus respectivos vértices opuestos. Eso significa que yo desde esta mitad voy a partir al vértice opuesto que tengo, o al que tengo enfrente. De este punto voy a partir a este otro vértice opuesto, y de este punto, que es una mitad, también voy a partir a este otro vértice. Y nos fijamos que justamente todas las rectas coinciden en un punto, y ese punto que está acá, vamos a colorearlo de otro color, que queda justamente en esta zona. ¿Ven acá? A eso, nosotros, a ese punto que está determinado por justamente la unión de rectas desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto, es lo que llamamos baricentro. ¿Sí? Ese puntito de ahí es el baricentro. Veamos otro problema. Uy, perdón. Sí, el baricentro. Acá hay un error en esta parte, debería decir en el centro. Bien, para encontrar el centro vamos a utilizar un compás. Entonces voy a sacar mi compás, lo tengo acá, y la forma para determinar el incentro de un triángulo va a ser a través de la mitad de sus ángulos internos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, primeramente lo que voy a hacer es abrir el compás a cierta medida, no importa en sí cuál medida sea, siempre y cuando esté dentro de las longitudes del triángulo. Y lo que voy a hacer es colocar en un punto, ya sea en el vértice, acá, el lado que tiene la puntita, y empezar a marcar justamente en los lados que están colocados correspondientemente. Viéndolo de esta forma, entonces yo ubico en mi compás y hago una marca justamente en este lado. ¿Sí? Voy a hacer otra marca justamente en el otro lado que tengo acá. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es siempre con la misma medida que ya he determinado, ubicarme justamente en el punto de intersección de estas dos, del lado y de la marca que acabo de hacer, y intentar hacer un arco en este lado. No en el lado, sino más bien donde resulte la unión de estas otras dos rectas. Voy a marcar por acá. Voy a tomar mi compás nuevamente. Lo voy a ubicar por acá sin cambiar la medida que ya tenía. Entonces estoy viendo que acá me falta un poco. Lo
colocar acá para terminar de marcar. Ahí. Entonces, en ese punto que acabo de marcar es donde voy a unir el vértice con este otro lado. Eso significa, voy a tomar mi regla, voy a marcar acá y voy a pasar mi línea justamente en ese punto donde se chocan estos arcos. Sería ahí. Veámoslo con otro lado. Nuevamente la misma medida que ya tengo. Lo que voy a hacer es agarrar mi compás, tomarlo, colocarlo acá y marcar nuevamente. Sería por ahí y por acá. Vuelvo a mover mi compás para colocarlo justamente en esa intersección y marcar. Puede ser por acá. Y acá. Entonces, justo nuevamente en esa intersección de estos dos arcos, voy a trazar mi otra recta que va a partir de ese vértice hasta ese punto de intersección. ¿Sí? A este que está acá, justamente aquí. Entonces, ya por último, nada más puedo unificar este vértice con este punto donde se unieron las otras dos rectas. Y de esa forma, lo que acabo de encontrar es el punto llamado incentro. ¿Sí? Entonces, la unión del ángulo a la mitad con el vértice, la recta que pasa justamente en esos puntos, y a la unión de todas ellas, la intersección mejor dicho, es lo que conocemos como incentro. Ahora nos pide como actividad investigar qué son las rectas notables de un triángulo y buscar el incentro de este triángulo.